Ácidos carboxílicos. Nomenclatura de ácidos carboxílicos. La UPAT nombra los ácidos carboxílicos reemplazando la terminación ano del alcano con igual número de carbonos por oico. Cuando el ácido tiene sustituyentes, se enumera la cadena de mayor longitud, dando el localizador más bajo al carbono del grupo ácido. Los ácidos carboxílicos son prioritarios frente a otros grupos, que pasan a nombrarse como sustituyentes. Los ácidos carboxílicos también son prioritarios frente a alquenos y alquinos. Moléculas con dos grupos ácido se nombran con la terminación dioico. Cuando el grupo ácido va unido a un anillo, se toma el ciclo como cadena principal y se termina en carboxílico. Propiedades físicas de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son moléculas con geometría trigonal plana. Presentan hidrógeno ácido en el grupo hidroxilo y se comportan como bases sobre el oxígeno carbonílico. Los puntos de fusión y ebullición son elevados, ya que forman dímeros, debido a los enlaces por puentes de hidrógeno. Acidez y basicidad de los ácidos carboxílicos. La propiedad más característica de los ácidos carboxílicos es la acidez del hidrógeno, situado sobre el grupo hidroxilo. El pKa de este hidrógeno oscila entre 4 y 5, dependiendo de la longitud de la cadena carbonada. Los ácidos carboxílicos son ácidos relativamente fuertes, ya que estabilizan la carga de su base conjugada por resonancia. Los sustituyentes atrayentes de electrones aumentan la acidez de los ácidos carboxílicos. Grupos de elevada electronegatividad retiran carga por efecto inductivo del grupo carboxílico, produciendo un descenso en el pKa del hidrógeno ácido. El efecto inductivo aumenta con la electronegatividad del halógeno, con la proximidad del halógeno al grupo carboxílico y con el número de halógenos. Los ácidos carboxílicos pueden desprotonarse con bases como el hidróxido de sodio para formar sales de carboxilato. Estas sales son nucleófilos aceptables y pueden actuar en mecanismos de tipo SN2. Síntesis de ácidos carboxílicos. Oxidación de equibencenos. Los ácidos carboxílicos pueden obtenerse a partir de bencenos sustituidos con grupos alquilo por oxidación con permanganato de potasio o dicromato de sodio. Oxidación de alcoholes primarios. Los ácidos carboxílicos pueden obtenerse por oxidación de alcoholes primarios. Como reactivos pueden utilizarse el oxidante de Jones, permanganato de potasio o dicromato de sodio, entre otros. Oxidación de alquenos. La ruptura oxidativa de alquenos con oxidantes como permanganato de potasio o dicromato en medios ácidos genera ácidos carboxílicos cuando el alqueno obtenga un hidrógeno sobre el carbono sp2. En ausencia del hidrógeno se forman cetonas y los alquenos terminales producen dióxido de carbono.
Organometálicos con CO2. Los reactivos de Grignard o organometálicos de magnesio reaccionan con dióxido de carbono para formar las sales de ácidos carboxílicos. Una hidrólisis ácida posterior permite la conversión de estas sales en el correspondiente ácido. Hidrólisis de nitrilos. Los haloalcanos primarios y secundarios reaccionan con cianuro de sodio mediante mecanismos de tipos SN2 para formar nitrilos. La hidrólisis posterior del nitrilo rinde ácidos carboxílicos. Deben emplearse haloalcanos con un carbono menos que el ácido que se desea obtener. La hidrólisis del nitrilo puede realizarse en medio básico, generando un carboxilato que se protona en una etapa de acidulación final. Síntesis de haluros de alcanoilo a partir de ácidos carboxílicos. Los haluros de alcanoilo se obtienen por reacción de ácidos carboxílicos con bromuro de fósforo. También se pueden emplear con cloruro de tionilo. Así, el ácido etanoico se transforma en bromuro de etanoilo por reacción con tribromuro de fósforo. El ácido etanoico por reacción con cloruro de tionilo forma el tercer compuesto. El mecanismo de la reacción consiste en el ataque nucleófilo del ácido carboxílico sobre el fósforo o azufre del reactivo, produciendo un mecanismo de adición-eliminación que conduce al haluro de alcanilo. El mecanismo se repite 3 veces, sustituyéndose todos los bromos del tribromuro de fósforo en grupos hidroxi. El cloruro de tionilo tiene un mecanismo análogo al del tribromuro de fósforo, convirtiendo los ácidos carboxílicos en cloruro de alcanoilo. Los subproductos formados en esta reacción son dióxido de azufre y cloruro de hidrógeno. Síntesis de anhídridos a partir de ácidos carboxílicos. Los anhídridos se obtienen por condensación de ácidos carboxílicos con pérdida de agua. La reacción requiere fuerte calefacción y tiempo de reacción largo. El calentamiento de ácido butanoico produce anhídrido butanoico, también llamado anhídrido succínico. Este tipo de ciclación requiere anillos de 5 o 6 miembros. La obtención de anhídridos puede realizarse por reacción de haluros de carbonilo y ácidos carboxílicos. En este caso, se requieren condiciones más suaves por la importante reactividad del haluro de alquilo. El mecanismo de esta reacción comienza con el ataque del oxígeno del grupo carboxílico sobre el carbono de haluro de carbonoilo, produciéndose la eliminación de cloro en la segunda etapa. El paso lento del mecanismo es el ataque nucleófilo y puede favorecerse desprotonando previamente el ácido carboxílico. El carboxilato y el haluro de alcanoilo reaccionan a temperatura ambiente para formar el anhídrido. El mecanismo de reacción transcurre en las siguientes etapas. Etapa 1. Acción del carboxilato al haluro. Etapa 2. Eliminación del cloruro. Síntesis de ésteres a partir de ácidos carboxílicos. Los ésteres se obtienen por reacción de ácidos carboxílicos con alcoholes en presencia de ácidos minerales.
La reacción se realiza en exceso de alcohol para desplazar los equilibrios a la derecha. La presencia de agua es perjudicial puesto que hidroliza el éster formado. La reacción que prepara ésteres a partir de ácidos carboxílicos recibe el nombre de esterificación y tiene el siguiente mecanismo. Etapa 1. Protonación del grupo carboxilo. Etapa 2. Ataque de nucleófilo del metanol al carbono del grupo carboxilo, llamada adición. Etapa 3. Eliminación de agua. Otro método de síntesis consiste en la sustitución nucleófila utilizando como nucleófilo el ion carboxilato. Esta reacción funciona bien con sustratos primarios y secundarios. Las lactonas son ésteres cíclicos que se obtienen mediante esterificación intermolecular a partir de las moléculas que contienen grupos ácido y alcohol. La ciclación forma ciclos de 5 o 6 miembros. El mecanismo de esta reacción transcurre en los siguientes pasos. Etapa 1. Protonación del grupo carboxílico. Etapa 2. Acción nucleófila del alcohol al grupo carboxílico. Etapa 3. Equilibrio ácido-base. Etapa 4. Eliminación de agua. Síntesis de amidas a partir de ácidos carboxílicos. Las amidas se forman por reacción de ácidos carboxílicos con amoníaco, amidas primarias y secundarias. La reacción se realiza bajo calefacción. A temperaturas bajas, las amidas reaccionan con ácidos carboxílicos como bases y no como nucleófilos. Esta reacción ácido-base se favorece al calentar, predominando en estas condiciones el ataque nucleófilo, que formará la amida. El mecanismo de la reacción transcurre en las etapas siguientes. Etapa 1. Adición del amoníaco al grupo carboxílico. Etapa 2. Equilibrio ácido-base para transformar el OH en buen grupo saliente. Etapa 3. Eliminación de agua. Síntesis de lactamas. Las lactamas son amidas cíclicas formadas a partir de moléculas que contienen grupos carboxílico y aminas. La reacción se realiza por calefacción en ausencia de ácido. La formación de lactamas tiene el siguiente mecanismo. Etapa 1. Adición del grupo amino al ácido carboxílico. Etapa 2. Equilibrio ácido-base. Etapa 3. Eliminación de agua. Reacción de ácidos carboxílicos con organometálicos. Los ácidos carboxílicos reaccionan con dos equivalentes de organolíticos seguido de hidrólisis acuosa para formar cetonas. La reacción requiere dos equivalentes de organolítico. El primero desprotona el grupo ácido, mientras que el segundo equivalente se adiciona como nucleófilo al grupo carboxílico. El mecanismo de la reacción transcurre con las siguientes etapas. Etapa 1. Desprotonación del ácido carboxílico. Etapa 2. Ataque nucleófilo
del organometálico al grupo carboxílico. Etapa 3. Formación de hidrato por hidrólisis de la sal. Etapa 4. Conversión del hidrato de cetona por pérdida de agua. Reducción de ácidos carboxílicos. El hidruro de litio y aluminio reduce ácidos carboxílicos a alcoholes. Un posible mecanismo de esta reacción es el siguiente. Etapa 1. Desprotonación del ácido carboxílico. Etapa 2. Ataque nucleófilo del hidruro. Etapa 3. Desplazamiento del oxígeno con el ion hidruro. Etapa 4. Hidrólisis. Formación de enolatos de ácidos carboxílicos. Los hidrógenos de ácidos carboxílicos son ácidos que pueden arrancar empleando bases fuertes como LDA. El primer equivalente de LDA arranca el hidrógeno del grupo hidroxilo en un pKa de 4.7, formando el carboxilato. El segundo equivalente de LDA desprotona el carbono A, formándose un enolato de ácido. Se emplea un disolvente muy polar para estabilizar el enolato. Los enolatos de ácido son buenos nucleófilos y atacan a través del carbono de una importante variedad de nucleófilos, como los aloalcanos primarios, los epóxidos, aldehídos, cetonas, entre otros. Estos son otros ejemplos sobre la reactividad de los enolatos de ácido. Reacción de Volhard-Zelinsky. Esta reacción permite halogenar la posición A de los ácidos carboxílicos. Como reactivo se emplea el bromo catalizado por fósforo. El fósforo en presencia de bromo genera tribromuro de fósforo, que es en realidad el compuesto que actúa de catalizador. Este mecanismo transcurre en 4 etapas. Etapa 1. Formación del bromuro de alcanoilo. Etapa 2. Enolización del haluro de alcanoilo. Etapa 3. Halogenación de la posición A. Etapa 4. Intercambio. Reacción de Hughes-Dietler. Esta reacción permite preparar bromoalcanos a partir de ácidos carboxílicos. Esta reacción se trata del ácido con nitrato de plata en medio básico, formándose un carboxilato de plata. En una etapa posterior se produce la descarboxilación del carboxilato por tratamiento con bromuro disuelto en tetracloruro de carbono. Obsérvese que esta reacción prepara aloalcanos con un carbono menos que el ácido de partida. Este carbono se pierde en forma de dióxido de carbono en la segunda etapa de la reacción. Reactividad de los derivados de ácidos carboxílicos. Los derivados de ácido, haluros de alcanoilo, anhídridos, ésteres, nitrilos y amidas presentan diferentes importancias de reactividad frente a los nucleófilos. El orden de reactividad de los ácidos carboxílicos está relacionado con la capacidad del grupo L para ceder carga. A mayor capacidad del grupo L para ceder pares solitarios
se observa una menor reactividad debido a la formación de una estructura límite estabilizante. Cuanto más peso tiene la última estructura, menor reactividad posee el derivado de ácido correspondiente. Acidez y basicidad de los derivados de ácido. Los derivados de ácido se comportan como bases a través del oxígeno carboxílico. La basicidad de este oxígeno depende de la estabilización por resonancia del ácido conjugado. Comparemos las estructuras que estabilizan la base en el haluro y la amida. Se va tomando peso la última estructura. El ácido se vuelve más estable y por ello la base más fuerte. Las amidas son las bases más fuertes de todos los derivados de ácido. Los derivados de ácido presentan hidrógenos ácidos en el carbono. Los haluros de alcanoilo presentan los hidrógenos más ácidos en la posición, mientras que las amidas tienen los menos ácidos. La desprotonación de la posición produce enolatos. Las amidas presentan hidrógenos muy ácidos sobre el átomo de nitrógeno, cuya sustracción forma amidatos.